Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Murió el Papa Francisco. Papst Franziskus ist tot. La morte di Papa Francesco. Pope Francis has died. Se nos fue el Papa de los pobres. Él, que es de la Compañía de Jesús, misionero, ha tenido un pontificado misionero. Es una iglesia más inclusiva, más tolerante. Los argentinos no lo quisieron como se merece, porque él hizo mucho por nosotros. Hola, bienvenidos al Noticiero de la Noche de la Televisión Pública. Esta media hora de noticias en vivo para todo el país. Hoy, por supuesto, con un tema excluyente como es la muerte del Papa Francisco. María, bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a ustedes que están del otro lado. Sí, un día muy triste para la humanidad, porque es una noticia que recorrió el mundo entero. Ustedes lo veían en las pantallas de los canales del mundo. Vamos a repasar minuto a minuto todo lo que fue pasando. Y por supuesto le damos la bienvenida con todo el fútbol a Pablo Tiburci. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, pasaron los partidos justamente para el día de mañana por el fallecimiento del Papa Francisco, que era un recontra reconocido hincha de San Lorenzo. Vamos a repasar justamente todo lo que tiene que ver con las personalidades del deporte y el Papa, y además la muerte del Loco Gatti. Y enseguida te vamos a contar la coincidencia de su edad y la hora de su muerte. Sí, y también, por supuesto, se ha suspendido prácticamente toda la actividad oficial del Poder Ejecutivo, toda la actividad parlamentaria. Había mucha actividad importante mañana en diputados, el jueves en el Senado y gran parte de la actividad política en la provincia de Buenos Aires y la campaña en la capital. Todo suspendido por esta semana. Vamos al tema central. Y esto es vivo, directo, la Plaza San Pedro. Así está el Vaticano, por supuesto, allá son 5 horas más, están en plena madrugada y ahora la plaza ha quedado prácticamente vacía después de que fuera poblada por centenares de personas que querían dar su adiós al Papa. Una plaza imponente, De todas maneras, durante estos días seguramente irá transitando millones de personas, millones de fieles, algunos curiosos, otros que de casualidad habrán ido allí de turistas. Pero lo cierto es que el mundo está conmovido y despide al Papa argentino Francisco, el jefe de la Iglesia que cambió la institución, Dani. A los 88 años, Francisco Jorge Bergoglio falleció a las 7:35 hora de Roma, las 2:35 de la madrugada hora argentina, en su piso de la Domus Santa Marta, Ciudad del Vaticano, donde había elegido vivir, por un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Sí, el Santo Padre se encontraba en pleno proceso de recuperación después de haber estado 38 días internado por complicaciones respiratorias. Y desde el Vaticano lo que informaron es que sus últimos días estuvieron marcados por un notorio deterioro de su salud. Desde que recibió el alta, Francisco había enfrentado 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda que agravaron su estado general. El Vaticano informó que en su testamento el Papa pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y sin decoración especial. También pidió que su lugar de descanso lleve la inscripción de su nombre papal en latín, Franciscus. El testamento fue redactado el 29 de junio del año 2022. En el inicio del texto, Francisco dice: sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad solo con respecto al lugar de mi sepultura. Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013. Su papado va a ser recordado por la historia, por su humildad, su sencillez y además por llevar adelante un plan reformista para abrir la Iglesia Católica como nunca antes en toda la historia del mundo. El Vaticano ha sellado la residencia oficial del Papa, dio inicio al periodo de luto y vamos a repasar ahora el momento en que se anunciaba esta madrugada la muerte del Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore
devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Dari, recién mencionábamos el horario de su muerte, la edad en la que murió, y algunos hacían referencia a este amor, lo decía Pablo recién, al amor que tenía por la camiseta de San Lorenzo. Sí. Y vayan estas cuestiones de la vida que hicieron que él fuera el socio número 88235, murió a los 88 años y a las 2:35 hora argentina. Esas cosas de la vida que uno no sabe exactamente a qué se deben, pero seguramente él habrá dicho que se le adelantó Jesús. Y también muy especial la última aparición, porque después de una recuperación que se había dado, él quería estar el domingo de Pascua con la multitud, y justamente un día antes de su muerte, el Papa sorprendió a los fieles en la Plaza San Pedro y participó de la misa por el domingo de Pascua. Ahí está la imagen, mirá. Sí, estaba, como lo ven, en silla de ruedas, allí va a aparecer, sin las cánulas de oxígeno que había utilizado anteriormente. Ahí lo vemos, saludó a los presentes del altar principal y lanzó la bendición habitual. Urbi et Orbi. El Papa descendió a la plaza y la recorrió con los fieles que lo vivaban y felicitaban. Esto lo hizo a bordo del Papa Móvil. Lo que a él le gustaba, estar en medio de la multitud, en medio del pueblo, por eso decimos que parece haber sido su despedida, como si la hubiera planificado. Francisco se sentó en una silla elevada, en la parte trasera del tradicional vehículo blanco, mientras la gente se alineaba en los pasillos de la plaza. Y el Papa Móvil se detuvo brevemente en varios puntos de la plaza, estaba decorada con flores. Allí vemos parte de la decoración que tenía. Eran flores de colores con motivo claro de la Pascua, y durante su aparición apenas, escuchen. Buona Pascua. Apenas pudo pronunciar estas palabras antes de dar el paso al maestro de ceremonia para que leyese su mensaje. De hecho, los médicos en plena convalecencia y además recuperación le habían indicado que no hiciera este esfuerzo enorme para un hombre con su edad y con lo que había pasado en estos últimos días de salud, donde todos decían es inminente el fallecimiento del Papa, se recupera, vuelve, y bueno, cabeza dura, como me decía una periodista, como buen argentino. Él quería hacerlo. Se mezcló entre los fieles. Sí, él quería estar, y así fue efectivamente la despedida, las últimas imágenes que quedarán del Papa, y esas últimas palabras que acabamos de escuchar, donde se lo notaba obviamente sensiblemente deteriorado, muy debilitado. Así es. Bueno, la historia de un Papa argentino que cuando se nombró allí en esa Plaza San Pedro, él se fue un día de aquí, de Argentina, con un bolsito, subió al avión y dijo, vuelvo. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Le dijo al diariero, porque le debía el diario, le dijo, te lo pago a la vuelta. Y después se acordó, ya elegido Papa, y le mandó el pago desde el Vaticano. Claro. Bueno, se fue con apenas una valija, con lo puesto, pensando que iba a volver, pero ahí ya tuvo que entrar al famoso cónclave, ese lugar donde los cardenales se reúnen para tomar esta decisión y votar al nuevo Papa, sin imaginar que él mismo iba a ser el elegido. Algo que ahora se repetirá dentro de 15 días. Pero desde que se conoció la noticia de la muerte del Papa, por supuesto,
Numerosos fieles se acercaron a la Catedral de Buenos Aires. A la mañana hubo una misa encabezada por Jorge García Cuerva y durante todo el día mucha gente. Vicky da Costa estuvo en el lugar. La primera jornada de homenajes cristianos aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con un desfile de fieles incesante durante todo el día. Sin embargo, a esta hora de la noche continúan llegando personas para dejar su ofrenda en recordatorio del Papa Francisco. Hablamos con alguno de ellos y esto nos decían. Así es, estábamos de viaje y nos enteramos de la noticia esta mañana. ¿Cómo les cayó? ¿Son creyentes? Obviamente me cayó con mucha tristeza, ¿no? O sea, lo que decía hace rato es que creo que cualquier persona que muera, que fuera tan influyente políticamente y socialmente dentro del mundo, es una noticia difícil porque al final de cuentas lo que intentaba hacer es traer más bien que mal. Y justo lo que dijo ayer en su ceremonia de Pascua, de que pues tanto para el pueblo judío como para el pueblo de Palestina, pues que la paz es necesario para estar bien, entonces sí da muchísima tristeza. Contame, ¿por qué decidiste venir acá y pintar al Papa acá justo en la vereda de la Catedral? Primero porque es mi trabajo y hago mucho fútbol, recitales y hay personajes que me gustan mucho y cuando me caen bien lo trato de pintar siempre. Y segundo porque me amanecí con la noticia y cambié todos los planes y qué mejor lugar que acá donde estuvo tanto tiempo, ¿no? Vengo de misa y bueno, imagínate que nuestro Papa, no solamente argentino, sino por todo lo que él trató de transmitir y lo que sus documentos, bueno, qué decirte, la verdad estoy muy triste. Mañana mi mamá me dice, se murió el Papa Francisco y dirá, pero si ayer había hablado, ¿no? ¿Será que hay tantas noticias falsas en internet? Y después, bueno, nos metimos por los medios y vimos que era verdad, así que yo la verdad que en parte sorprendido, como decían hoy en la homilía, fue una sorpresa, pero al mismo tiempo era algo posible. Así que en ese sentido es una mezcla de sentimientos muy grande. Y bueno, cuando hablaba con un amigo, yo le decía que ahora vamos a ser menos famosos los argentinos y él me decía, no, a partir de ahora seguramente va a venir otro papa que va a seguir su legado. Así que eso es lo que tenemos que apuntar. Bueno, su lugar de origen, la iglesia de San José de Flores, hoy por supuesto se llenó de fieles. Allí aparentemente es donde él decía que recibió la vocación. Estuvo Gustavo Sosa. Un homenaje con una misa al Papa Francisco. En este lugar, Jorge Bergoglio tuvo la revelación que lo impulsó a ser sacerdote. Hablamos con los fieles que se acercaron a la ceremonia. Yo vengo de una familia católica, con una sensibilidad, con mucha justicia social. Recuerdo ese momento y la verdad que nunca lloré por un papa, es la primera vez que lloro por un papa. ¿Cómo crees que va a ser recordado? Yo creo que es uno de los grandes hombres de la historia argentina y uno de los grandes hombres de la historia mundial, porque ha sido un papa que ha reivindicado todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, los abusos de menores, o sea, ha tocado temas sensibles que nunca la iglesia ha tocado, ha hecho que muchos jóvenes se acercaran a la iglesia, mucha gente de diferentes etnias o diferentes elecciones sexuales, o mucha gente como yo que estaba alejada de la iglesia, a través de su sensibilidad, su trabajo con los más pobres, con los más necesitados, creo que va a ser recordado como una gran figura histórica. ¿Qué pierde el mundo con el Papa Francisco? Lo perdemos todos, nosotros quedamos quietitos, boca cerrada, corazón vacía. ¿Lo va a extrañar? Lo vamos a extrañar hasta la muerte, también lo vamos a encontrar todo en el cielo. Dios dice que le va a dejar todo a nosotros una paz, alegría y amor. Yo ahí voy a pagar. ¿Qué representó el Papa Francisco para usted? Mira, yo siempre lo vi desde el punto de vista religioso. Todo lo que es política y eso para mí no. Y desde el punto de vista religioso, ¿qué es lo que le ofreció, le dio? Una visión muy grande, con muchas ideas y muchas otras que no pudo llegar a concretar. ¿Revolucionó la iglesia? Sí, totalmente. ¿Lo va a extrañar? Y sí, siempre. Y el gobierno argentino decretó 7 días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, mientras el Vaticano había decretado ya también 9 jornadas de duelo en Roma. Así es, bueno, el fallecimiento del Papa Francisco allí en el Vaticano será despedido en forma austera en una ceremonia según lo establece un documento que regula el rito fúnebre de un papa.
La fecha del funeral será fijada por una reunión plenaria de cardenales en la previa del cónclave de la elección del nuevo Papa. Sus restos van a descansar en un ataúd simple de madera con interior de zinc, un cambio solicitado por propia voluntad de Francisco, dado que la tradición indica que se utilizaba un triple ataúd de ciprés, plomo y roble. Y durante su exposición a los fieles, el féretro estará abierto, no estará depositado sobre un catafalco, ni tampoco estará presente junto al cuerpo del báculo papal, una modalidad mucho más simple, pedida por el propio Jorge Bergoglio. Bueno, y ya las especulaciones respecto de quién podría suceder al Papa Francisco después de este cónclave donde se van a reunir todos los cardenales, quiénes son los posibles candidatos, algunos más conservadores, otros más siguiendo la línea del Papa Francisco. Exactamente, Dani. Recordemos que Bergoglio fue el primer Papa no europeo, ahora se supone que va a haber una elección de un europeo y pica en punta Pietro Parolin, italiano pero muy cercano a Jorge Bergoglio. Hungría, Peter Erdo también dicen que es un poco más conservador todavía, pero uno de los más cercanos es de Filipinas, ¿verdad? Sí, Antonio Tagle, que tiene también la posibilidad de ser, igual que otro italiano, que obviamente han sido la mayoría de los papas de la historia, en este caso Matteo Zuppi. Así es. Bueno, una historia muy larga de los papas, sobre todo teniendo en cuenta que en su momento se especuló muchísimo, sobre todo cuando iba Francisco. ¿Qué pasa con la República Popular del Congo? Bueno, Fridolin Ambongo Besungu, algo que tanto se habló del Papa Negro, ¿no? Porque justamente el Papa le había dado prioridad a África y Asia, Exacto. el Papa Bergoglio. De Nigeria, otra posibilidad de África, Peter Eberke Okpaleke. Bueno, Birmania, Charles Maumbo y además otro italiano, como vos bien mencionabas, Pier Battista Pizzaballa. Otro italiano, que Así serían es. los que más posibilidades tienen que vuelva a ser elegido un europeo y concretamente un italiano. Pero ya que hablamos del mundo, los noticieros, obviamente en todos los países, reflejaban la información de esta manera. E questo era l'annuncio, ben ritrovati, ancora buon lunedì dell'angelo della morte di Papa Francesco, avvenuto l'annuncio quando erano circa le 9:40 a Casa Santa Marta, dato nella cappella della residenza del Papa. Herzlich willkommen zurück hier bei Welt. Hallo, schönen guten Tag auch von mir. Papst Franziskus ist tot. Er ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung gestorben, wie der Vatikan jetzt auch bestätigte. Noch am Ostersonntag, also gestern, hatte sich der Papst ja der Öffentlichkeit auf dem Petersplatz gezeigt und dann auch den Ostersegen erteilt. This is BBC News. I'm Lewis Vaughan-Jones. You join us at the top of the hour and we have some breaking news to bring you from the AFP news agency that Pope Francis has died. That's come from the Vatican. Buenos días. El Papa Francisco acaba de morir esta mañana. El argentino que ha marcado la ruta de la Iglesia durante estos últimos 12 años ha muerto. Un hombre valiente, con una fuerza interior descomunal. Итак, Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По словам президента, Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом. 6 de la mañana, 2 minutos, murió el Papa Francisco, el sumo pontífice. Falleció a las 7:35 minutos, hora local de Roma. El mundo de luto, la Iglesia Católica de luto, Argentina de luto. Y Pablo, también el fútbol de luto. Así es, el fútbol de luto. Los partidos de hoy pasarán a mañana en los mismos horarios. Estamos hablando de Argentinos Barracas, además Tigre, que enfrentará a Belgrano, ambos a las 19 horas. 21:15, Independiente Rivadavia, Aldo Civi para cerrar la fecha, ¿no? Bueno, un fanático de San Lorenzo, algo Total. que hizo que recorriera el mundo, porque donde se presentaba decía y que San Lorenzo salga campeón. Y que San Lorenzo gane, que San Lorenzo salga campeón, recen por mí, pero eran gacetillas que tiraba constantemente en el medio de una nota. Y ¿no? había recibido a Maradona, Messi, había Sí. hablado sobre ellos. Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver algunas de las actuaciones que hubo, no solo por parte de los protagonistas que iban a Roma justamente a jugar los partidos como el de La Paz Claro. o Italia-Argentina en la época de Sabella, que inclusive tenía a Maradona como protagonista también en la tribuna, pero todos en la previa a visitar justamente al Papa. Este es un encuentro muy importante. ¿Saben por qué? Porque Maradona estaba peleadísimo con la Iglesia Católica. Claro.
no soportó en ese momento y habló del famoso oro en el techo, que tenía que besarle al anterior. Todo lo que podrían sin comer nombrarlo. con un pedacito de oro, ¿no? Exactamente. Del Vaticano. Bueno, y allí se acercó porque encontró con el Papa Francisco no solo la coincidencia de ser argentino, sino que lo abrazaba, que era uno de los nuestros, uno más, y le pidió ambos por trabajar por los niños de África, que después, posteriormente, se hizo un partido de la paz, justamente, con un destino de la Fundación Yoloes, que el dinero fue a Nigeria. Bueno, Messi, Colapinto, todos de una manera u otra quisieron estar presentes en el adiós al Papa, ¿no? A través de sus palabras o sus posteos. Claro, claro que sí. Bueno, y justamente ahí fue el encuentro de Argentina e Italia, donde estaban los protagonistas, y Messi, que le lleva aquel recordado olivo. El olivo. Que le dice el Papa, no te conozco, no te vi jugar nunca. Mirá. Sé que jugás muy bien, porque desde el año 90 y pico que no veía más la televisión. Y le regaló la camiseta. La sonrisa del Papa cuando se encontraba con algún deportista, sobre todo con jugadores de fútbol, o cuando tenía una camiseta a mano, ¿no? Sí. Vamos a verlo, la despedida de Messi en el Instagram. Instagram, en sus redes. Allí decía Messi, un Papa distinto, cercano, argentino, que en paz descanse, Papa Francisco, gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar. La verdad, muy sentido. Y justamente la foto esa, que en ese momento Messi no jugaba ese partido porque estaba lesionado, pero viajó igual. Y había opinado el Papa sobre Messi, Maradona y Pelé. Sí, opinó, si querés escuchamos, pero ya te lo digo que fue por una sorpresa para los argentinos. A ver. È stato consegnato il pallone d'oro a Messi, l'8º pallone d'oro. Ma lei tra Messi e Maradona, chi preferisce? Io metterei un terzo, Pelé. Sono i tre che io ho seguito. Maradona come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. Poveretto, è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. È venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato e poi, poveretto, ha avuto la fine. È curioso, tanti sportivi finiscono male, anche del boxeo, tanti finiscono male. È curioso quello. E Messi è correttissimo, è correttissimo. È un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho trovato su un aereo, quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Ma è un uomo di una umanità così grande, ¿no? Ma i tre sono grandi. Lo aclaró por la duda, ¿viste? Sí. Bueno, era Cuervo, era Cuervo sin ningún lugar a duda. El padre Lorenzo. Claro, muy vinculado San Lorenzo justamente a la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo lo despedía el club de sus amores. Cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre Cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad.
Asumió el 13 de marzo de 2013, salió campeón del torneo local y después de la trajo Libertadores con el Patón Bausa. Le trajo suerte.